Os voy a dejar un poco también con esto, que me parece bastante interesante el templo este, al menos a simple vista, ¿vale? Y seguro que no va a haber otra opción de ver esto relativamente despoblado de gente. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hoy pues he tenido tiempo para hacer un vídeo. He salido a comer con mi antiguo jefe. Y bueno, pues quiero hablaros de un tema bastante particular y al cual pues recientemente me estoy enfrentando, por así decirlo. Y es el tema de los psicólogos aquí en Japón. Resulta que, bueno, ya sabéis que aquí la gente a veces se muere por estrés laboral y tiene un montón de problemas si no acuden al médico como tal, y algunos pues ven eso como algo negativo. Ir al psicólogo es algo que no está bien llevado. Están en zonas bastante negras, por así decirlo. Bueno, yo por suerte estoy bien, ¿vale? O sea, no os preocupéis por mí, que esta anécdota no va por mi parte. Pero sí es para contaros un poquito del mito ese de que no hay psicólogos en Japón. Sí que los hay. En los hospitales los hay un área de salud mental. Igual que lo puede haber, pues, yo qué sé, en cualquier país. Otro tema es que la gente acuda, cuánta gente acuda y demás. Tema de precios, hasta donde yo sé, pues sí que es cierto que son caros. Bueno, ir al médico en Japón también es caro en cualquier sitio, vaya. A menos que tengas... Bueno, y aún así cubriéndote a veces también es caro. Pero da igual. El caso es que, bueno, hay gente que se dedica a como una especie de terapia alternativa, por llamarlo de alguna manera, y resulta que se dedican a dar apoyo, básicamente, porque no tienen titulación médica. Es como el coaching. Coaching en realidad no, no, pero no es por desprestigiar el trabajo de nadie, pero sinceramente, entre que me trate un especialista y me trate a alguien que simplemente me va a escuchar y me va a dar ánimo, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso mismo lo puedo hacer yo, ¿sabes? Puedo dar también apoyo a alguien y no le tengo que cobrar. Y de eso es donde viene la anécdota de hoy. Hoy digamos que no se sentía muy bien y buscaba un poquito de apoyo y algo distinto. Vamos a cambiar un poco el plano, así, que me cansa el brazo, joder. Es que no tenía pensado grabar vídeo, pero me parecía un tema interesante y venía pensando ahora por todo el camino. Y digo, pues ¿por qué no? Voy a hablar un poquito de ello, que seguro que a alguien le resulta de interés. Y bueno, el caso es que hay gente, como os digo, que lo lleva bastante mal el tema de tener que acudir al médico o no quieren y se desahogan con otra gente. Hay quien decide pagarle 10.000 yenes yo que sé, a un especialista de estos, del mindfulness, y hay otros que prefieren invitar a comer a un amigo, a hablar y desahogarse. Y a cada uno pues le sirve de una manera o de otra, depende del problema que estés atravesando. En este caso, pues bueno, fue algo de tema laboral, cómo enfrentarte a problemas cuando tienes proyectos nuevos de los que no tienes ni idea. Y bueno, él sabe que yo pasé una época dura en su empresa. Hubo un proyecto que ni para adelante ni para atrás. Y yo lo pasé un poquito mal porque, bueno, no podía hacer mucho, no sabía hacer, pedía ayuda, no se me daba. Hubo problemas con retrasos y demás y finalmente no se pudo completar como se esperaba, a pesar de que estuve durante 2 meses advirtiendo de que no podía, que necesitábamos más mano de obra, que necesitábamos a alguien especialista en otra cosa. Y bueno, yo hubo un momento de estrés en el que, bueno, me agobié, me saturé, punto. Y bueno, él lo entendió, ahora se ve en una situación en la cual es bastante similar. Y bueno, me invitó a comer para hablar del tema. También se disculpó en su momento por eso. Se disculpó otra vez por la presión de ese momento.
Y bueno, me dijo que yo cómo lo hice para manejar esa situación y cómo lo estoy haciendo ahora en un trabajo en el cual pues entré sin tener ni puñetera idea de nada y que me estoy adaptando y aprendiendo cada día cosas nuevas. Que ahora ya, gracias a Dios, ya lo llevo muy bien, pero bueno. Y no sé, he visto que realmente era algo que necesitaba. Y las terapias de este estilo, pues, no sé, no es la primera vez que las escucho. No es la primera vez que he visto a alguien invitar a un amigo a comer simplemente para desahogarse y tratar cierto problema, ver cómo avanzar en ese sentido. Y nada, me apetecía compartirlo con vosotros, haciendo un pequeño videoblog aquí muy rollo japonadas, como entonces. Y de paso, pues aprovecho para comentaros de que el día 22 es mi cumple y que probablemente haga un vídeo para entonces. De hecho, empiezo a tener ya más tiempo otra vez, ya no tengo tanta carga laboral y creo que ya va siendo hora, después de 2 meses creo, abril, mayo, ahora junio, sin subir vídeos. Se viene el verano, muchas cosas que hacer, mucho ruido y en definitiva que el peor youtuber del mundo volverá a subir vídeos. Por cierto, ha crecido el canal, ya somos más de 4.700. Durante la ausencia ha seguido creciendo el canal, cosa que es bueno, me alegro. Ha habido también bastante feedback por parte de algunas personas, tanto en los comentarios de YouTube como por redes me han escrito gente. Y nada, eso simplemente, que volveré a las andadas. Y nada más, ya sabéis, like, suscribiros el que no lo esté, a saber cuándo vuelvo a subir vídeos. Y nada, que espero que vosotros estéis también bien como yo y esas cosas. Espero que nadie haya pillado el corona y si lo has pillado, pues espero que lo pasaras muy bien. O sea, que lo pasaras muy bien, me refiero. Que lo superaras bien, perdón. Y nada, esas cosas. Cuidaros mucho, gente. Nos vemos. Bye.